¿Qué es la marcha? La marcha se define como un modo de locomoción bípedo donde se suceden los periodos de apoyo monopodal y bipodal, posibilitando el desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo humano con un coste energético menor a cualquier otra forma de locomoción humana. La zancada forma el ciclo básico de la marcha. El análisis de las variables espaciotemporales de la marcha permite un estudio detallado de este modo de locomoción. Son abundantes los estudios científicos que analizan las variables espaciotemporales de la marcha, tales como la longitud y tiempo de paso y de zancada, los tiempos de apoyo y balanceo, así como la cadencia de pasos y la velocidad. Para las consideraciones o parámetros de la marcha se dividen en tres áreas, que es las espaciotemporales, que las temporales consisten en tiempo en fase de soporte, tiempo en fase de balanceo, tiempo de soporte, tiempo de balanceo, que es el porcentaje del ciclo, duración del ciclo zancada, cadencia, duración de doble soporte y porcentaje de doble soporte. En las espaciales tenemos el largo del paso, longitud del ciclo zancada y ancho del paso. Después en espaciotemporales tenemos la velocidad, velocidad de balanceo y velocidad media. En el área cinemática tenemos que los valores de los ángulos articulares con el paciente del pie serían los valores de offset para la cinemática. En el plano frontal tenemos la oblicuidad de la pelvis, aducción, abducción de cadera. En el plano sagital tendremos la basculación de pelvis, flexo-extensión de cadera, flexo-extensión de rodilla, dorsiflexión, plantiflexión de tobillo. En el plano transversal tenemos rotación de pelvis, rotación interna-externa de cadera, rotación interna-externa de rodilla, ángulo de progresión del pie. En el área cinética tenemos que son las gráficas de momentos en las articulaciones. Esto generalmente sucede en el plano sagital. Tenemos también las gráficas de potencias en las articulaciones, igual en plano sagital suceden. La fuerza de reacción anteroposterior, fuerza de reacción medio-lateral, fuerza de reacción vertical y gráficas del centro de presión anteroposterior. El ciclo de la marcha o zancada. Esta es la secuencia de acontecimientos que tiene lugar entre dos repeticiones consecutivas de uno o cualquiera de los sucesos de la marcha. Por conveniencia, se adopta como principio del ciclo el instante en el que uno de los pies toma contacto con el suelo, habitualmente a través del talón. Durante el ciclo de la marcha completo, cada pierna pasa por una fase de apoyo que consta del 60%, que es durante la cual el pie se encuentra en contacto con el suelo. Esta fase comienza con el contacto inicial y finaliza con el despegue del antepié. Después, una fase de oscilación, que es el restante, o sea el 40%, en el cual el pie se halla en el aire, el tiempo que avanza como preparación para el siguiente apoyo. Esta fase transcurre desde el instante de despegue del antepié hasta el siguiente contacto con el suelo. Velocidad. La velocidad es la relación de la distancia recorrida en la dirección de la marcha por unidad de tiempo. Velocidad igual a distancia por tiempo. La velocidad se mide con un cronómetro de tiempo que le toma a la persona caminar en el trayecto de 4 metros. Para calcular la velocidad de marcha, realizar la siguiente división: watt, que corresponde a los metros recorridos, entre los segundos que le toma a la persona recorrerlos, obteniendo así la velocidad de metros por segundo. La aceleración es el cambio de velocidad y estos parámetros se obtienen con gran precisión en los laboratorios de análisis de movimiento, los cuales son longitud de paso largo o zancada, que es la distancia en la línea en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Longitud de paso o paso corto es la distancia lineal en metros desde un evento específico que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta, que en este caso vendrá siendo entre pierna y pierna. Proporciona información de la simetría de la marcha. También tenemos el ancho del paso. Está dado por la distancia lineal en el centímetro entre dos puntos iguales de los pies, por ejemplo, los talones.
Esta es una variable directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio. También tenemos el ángulo del paso, que se refiere a la orientación del pie durante el apoyo, que también viene siendo el eje de longitud de cada pie, que forma un ángulo con la línea de progresión. También normalmente está entre los 5 grados y los 8 grados. También tenemos los parámetros temporales y espaciales, que son variables y se pueden alternar por factores como estatura, edad, sexo, forma, posición y función de las estructuras neuromusculares y osteoarticulares, y el dolor, entre otros más. Tenemos el calzado, indumentaria, aspectos culturales, moda, condición emocional y mental, etc. También tenemos la frecuencia o la cadencia, que es en números de pasos por unidad de tiempo, refiriéndose a los pasos que da una persona, y por lo general se dan entre los 90 y 140 pasos en un minuto. El ciclo de la marcha se compone de 2 periodos, siendo el primer periodo de soporte, que va a constituir del 60 y 62% del total del ciclo de la marcha. Este a su vez se va a dividir en 5 fases, siendo la primera la fase de contacto inicial, que va a tener como objetivo posicionar el pie de manera correcta para entrar en contacto con el suelo. En condiciones normales, esto se lleva a cabo gracias al apoyo del rodillo del talón sobre la superficie de contacto. Para que esta acción sea desarrollada de manera exitosa, la musculatura perteneciente a la extremidad inferior tiene que realizar una contracción de tipo excéntrica para contrarrestar las fuerzas externas. Por lo tanto, vamos a ver una actividad en la musculatura perteneciente a los flexores dorsales, isquiotibiales y cuádriceps, además del glúteo mayor y glúteo medio. Esto se va a ver reflejado en articulaciones como la cadera, que se va a encontrar en una flexión de 30 grados, mientras articulaciones como la rodilla, el tobillo y los metatarsofalángicos se van a encontrar en una posición neutra. La segunda fase es conocida como fase inicial de apoyo o respuesta a la carga. Si el periodo de soporte corresponde al 62% del total del ciclo de la marcha, las primeras 10 unidades van a estar representadas en la respuesta a la carga. Dicha fase tiene múltiples objetivos, por ejemplo, amortiguar y estabilizar el cuerpo mientras éste desciende y mantener la progresión de la marcha de manera suave. Esto se va a llevar a cabo gracias a una pequeña desaceleración proveniente de la flexión de 3 de las 4 articulaciones más importantes en miembro inferior. Por lo tanto, vamos a ver una flexión de cadera a 30 grados, una flexión de 15 a 20 grados en la articulación de rodilla y una plantiflexión de 10 a 15 grados en tobillo, mientras la articulación de los metatarsos va a continuar en una posición neutra. Por lo tanto, habrá actividad en la musculatura de manera excéntrica en cuádriceps, tibial anterior, isquiotibiales, además del glúteo mayor y glúteo medio. Posteriormente tenemos la fase media de apoyo, que constituye del 10 al 30% del periodo de soporte, es decir, un 20%. El objetivo de dicha fase es continuar con la progresión de la marcha en el pie estacionario, y se va a caracterizar por 2 momentos muy importantes. El primero en el miembro opuesto, ya que va a comenzar la fase de oscilación o balanceo, y el segundo momento importante se va a ver reflejado en el miembro estacionario, ya que va a haber una estabilización de las 3 articulaciones, en su mayoría gracias a la contracción excéntrica del sóleo. Por lo tanto, vamos a ver una flexión de cadera a 10 grados, una flexión de rodilla a 5 grados y una dorsiflexión del tobillo de 5 a 8 grados. Además, hay una participación de tibial posterior y peroneo en contracción excéntrica, pero en menor medida. La cuarta fase es la fase final del apoyo, que va a transcurrir entre el 30 y el 50% del ciclo de la marcha. Aquí podemos ver que el cuerpo comienza a caer hacia adelante y el talón empieza a despegarse. Por lo tanto, la finalidad de dicha fase es proporcionar aceleración y asegurar una longitud de zancada correcta. La cadera va a pasar de una flexión a una extensión de 10 grados, donde 5 grados van a ser gracias a la extensión de cadera y los 5 restantes debido a la rotación de la pelvis. La rodilla se va a llevar a una posición neutra, mientras que el tobillo se va a encontrar en una dorsiflexión de 10 a 12 grados. En dicha fase también podemos ver actividad de la articulación metatarsofalángicas,
ya que se va a encontrar en una extensión inversa, donde los metatarsianos se van a aproximar a las falanges en unos 30 grados. La mayor actividad muscular la vamos a ver en el tríceps femoral, ya que este va a generar una contracción de tipo concéntrica para poder despegar el talón del suelo. El 12% restante, es decir, del 50 y 60%, se verá reflejado en la fase previa de oscilación o prebalanceo, que como su nombre indica, es una fase de transición que tiene como objetivo preparar la extremidad para el periodo de oscilación. En cuanto a la actividad articular, observaremos, por ejemplo, en la metatarsofalángea, una extensión inversa, donde los metatarsianos se aproximarán a las falanges en 60 grados. En tobillo podremos ver que poco a poco el tríceps sural perderá su actividad y comenzará la del psoas ilíaco. Por lo tanto, de una dorsiflexión pasaremos a una plantiflexión de 20 grados. Además, la actividad concéntrica de los flexores de cadera impulsará el muslo hacia adelante. Esto, combinado al carácter biarticular de los gemelos, nos generará una flexión de 30 a 40 grados en rodilla. Mientras que en cadera vamos a ver que poco a poco la extensión se va a ir perdiendo hasta llegar a una posición neutra. Todo esto va a permitir que el peso se transfiera hacia la otra extremidad inferior y ella inicie su periodo de soporte, mientras que en la que estamos evaluando inicia el periodo de oscilación. Muy bien, ahora hablaremos del periodo de balanceo. Este es el tiempo transcurrido entre el instante de despegue de los dedos del pie, que pierde por completo la relación del piso, hasta el punto de contacto del talón con el suelo. Este comprende tres fases. La primera, que es el balanceo inicial, que también se le conoce como balanceo o la aceleración, el balanceo medio y el balanceo terminal, que viene siendo el de desaceleración. Para esto yo les voy a hablar de cada uno de estos tres periodos, de los cuales se muestran en el video. El primero es el balanceo inicial, que este comprende un porcentaje del 13%, que iría del 62 al 75% del ciclo de la marcha. Este inicia cuando los dedos del pie se despegan del piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha, alcanzando un porcentaje de 60 grados. El muslo se encuentra directamente debajo del cuerpo, paralelo a la extremidad inferior contralateral, que en este instante soporta el peso corporal del cuerpo. El segundo es el balanceo medio, que comprende un porcentaje del 10%, que va desde el 75% hasta el 85%. En este periodo, el muslo continúa avanzando y la rodilla, que va alcanzando la flexión máxima, ahora se extiende de manera del pie y permanece despegado del suelo y termina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular al piso. Para terminar, en nuestra última fase, que es la de balanceo terminal o la fase de desaceleración, este se inicia con la posición vertical de la tibia, continúa a medida de que la rodilla se extiende completamente y la extremidad se prepara para aceptar la carga del contacto inicial. Este último periodo comprende un porcentaje del 15% en el ciclo de la marcha, y este va del 85 al 100%, terminando el 100% del total del ciclo de la marcha. Y haciendo el total de todo esto, el periodo de balanceo abarca un 38% del ciclo de la marcha. En el análisis de la marcha se va a dividir en fuerzas externas y en fuerzas internas. En las fuerzas internas, en el contacto inicial, en el tobillo, va a pasar que los tres dorsiflexores primarios del tobillo están activos, el extensor largo de los dedos y el extensor largo del dedo gordo, y va a haber una mayor actividad que en el tibial anterior. En la rodilla va a haber una contracción excéntrica inmediatamente después del contacto del talón. En la cadera, la acción del glúteo mayor y de los isquiotibiales resiste al movimiento de fuerzas que tiene al flexionar la cadera y después el contacto del talón. Entonces, los erectores de la columna también están activos para resistir la tendencia del tronco hacia una flexión anterior. En la respuesta a la carga,
el tobillo va a empezar la tibia a rotar hacia adelante sobre el pie fijo. Los dorsiflexores están esencialmente inactivos y los músculos de la pantorrilla demuestran un aumento gradual de su actividad. Para la mayor parte de ellos, su actividad continúa aumentando por encima del punto de apoyo medio y sirve para controlar la velocidad con que la tibia va a rotar sobre el pie fijo. En la rodilla, hay una contracción concéntrica justo después del pie sobre el suelo, y en la cadera es igual que en el contacto inicial. En la fase media de apoyo, en el tobillo, en el momento que la fuerza mecánica se genera tratando de dorsiflexionar el tobillo, se encuentra una resistencia desde el apoyo medio hacia adelante por la contracción excéntrica de los músculos de la pantorrilla. En la rodilla, el cuádriceps es esencialmente inactivo durante la fase media de apoyo, y en la cadera va a ser igual que en el contacto inicial. En la fase terminal de apoyo, el tobillo, casi al mismo tiempo que se desarrolla la máxima reacción en dirección a la dorsiflexión, los flexores plantares del tobillo presentan su máxima actividad eléctrica. Esta en su máxima actividad muscular, que va a salvar el momento de la dorsiflexión y va a constituir el despegue del pie. En la rodilla, la máxima actividad eléctrica de los gastrocnemios se va a registrar poco después del despegue del talón, ya que las fuerzas mecánicas actúan extendiendo la rodilla y el grupo del isquiocrural no está activo. Puede suponerse que el gastrocnemio se evita la hiperextensión de la rodilla. En la cadera, el iliozoas y el aductor largo generan un momento de fuerza de flexión en la cadera durante el intervalo del despegue. En el prebalanceo, en el tobillo, para cuando se despegan los dedos, los flexores plantares se inactivan. En la rodilla, entre el empuje y el despegue del antepié, se desarrolla un elevado momento flexor en la articulación de la rodilla. En este instante ocurre que los flexores plantares de la articulación del tobillo retrasan el movimiento de la tibia hacia adelante y por lo tanto actúan como extensores de la rodilla. Y en las fuerzas externas hay un contacto del talón. En esta, por un breve periodo del tiempo, el resultante de la fuerza de reacción del suelo está por delante de la articulación del tobillo. De acuerdo con ello, un momento de fuerza es una pequeña magnitud. Tiende a mover la articulación del tobillo en dirección a la dorsiflexión, y esta está en tendencia a que no se mueva la articulación del tobillo y se produce por el descenso del talón al suelo por el momento del apoyo del talón. Después está inmediatamente el contacto del talón. Aquí el talón empieza a empujar hacia adelante contra el suelo. El peso corporal apoyado sobre la pierna empieza a aumentar rápidamente. La resultante de las fuerzas verticales y anteriores pasa por detrás de la rodilla, produciendo un movimiento de flexión de aproximadamente 10. Entre el pie apoyado completamente y el apoyo medio, en esta, la magnitud de este momento mecánico que flexiona la rodilla alcanza un máximo de 10. Después, en el contacto del talón, las fuerzas externas generadas mueven la cadera en flexión. Después, inmediatamente de que el pie está completamente plano en el suelo, se va a actuar un momento de la fuerza de la articulación en dirección de flexión. Cuando se alcanzó el apoyo medio, va a haber un resultante de la reacción del suelo y va a pasar por detrás del centro de la cadera, y la fuerza mecánica actúa extendiendo la rodilla. Después del apoyo medio va a estar la pierna continuando y rotando hacia adelante sobre el pie fijo. Como la pierna rota hacia adelante, el momento de la fuerza va a actuar en una dirección de dorsiflexión. Aumenta considerablemente debido a la mudanza hacia adelante del punto de apoyo entre el pie y el suelo conforme el talón se eleva. Ello aumenta la distancia perpendicular entre la articulación del tobillo y la fuerza resultante de la reacción del suelo.
Entonces, entre el apoyo medio y el despegue del talón va a ser el resultante de las fuerzas de reacción del suelo y va a pasar por detrás de la articulación de la rodilla y generalmente va a haber un momento de flexión. Como el cuerpo se mueve hacia adelante sobre la pierna en que se apoya, la fuerza resultante también se mueve hacia adelante, reduciendo la magnitud del movimiento de flexión. En el despegue del talón, la fuerza resultante va a continuar moviéndose hacia adelante de la articulación de la rodilla y va a actuar extendiéndola. Entonces, en la fase del apoyo medio, la resultante de las fuerzas de reacción del suelo pasa por detrás de la articulación de la cadera, produciendo un momento de extensión. La magnitud de este momento de extensión va a continuar aumentando hasta que se llega a la fase de doble apoyo. Neurofisiología de la marcha. Las aferencias sensoriales externas y viscerales son las señales básicas que activan el patrón de marcha. En función del origen y tipo de estímulos, es posible iniciar la marcha a través de un procesamiento voluntario o cognitivo, mediante un procesamiento emocional. Los movimientos voluntarios de la marcha derivan de comandos motores procedentes de los circuitos neurales de la corteza cerebral, los cuales son proyectados hacia el troncoencéfalo y hacia la médula espinal. Por otro lado, una referencia emocional puede contribuir a un comportamiento motor como las reacciones de lucha y huida, las cuales son guiadas por proyecciones procedentes del sistema límbico y del hipotálamo hacia el troncoencéfalo. Las áreas subcorticales. Trabajos de investigación que han utilizado pruebas de imagen funcional en humanos mientras estos realizaban tareas de imaginería motora han demostrado una activación relevante de áreas subcorticales en el control postural y locomotor. Son las denominadas regiones locomotoras mesencefálica y subtalámica. En el sistema vestibular y rubroespinal, el tono muscular postural está regulado por un equilibrio entre los sistemas excitatorios e inhibitorios del tono. Los tractos reticuloespinales, a través de las vías anteriormente descritas, regulan el tono muscular y determinan el rol o participación de cada músculo en los patrones de movimiento asimétricos. Existen otros sistemas que participan también en la regulación del tono. El cerebelo. El cerebelo regula el control postural de la marcha durante los procesamientos cognitivo y automático, influyendo sobre la corteza y sobre las estructuras del tronco del encéfalo, respectivamente. El núcleo del fatigio recibe una copia de la información sensorial a través de los tractos espinocerebelosos. En los ganglios basales participan en el procesamiento voluntario emocional y automático de la marcha. Presentan conexiones con la corteza cerebral, con el sistema límbico y con el tronco del encéfalo. En la corteza cerebral, el inicio de la marcha es particularmente desafiante para el control motor y postural, pues implica que el sujeto tenga que desplazar todo su cuerpo en movimiento hacia adelante, al tiempo que pasa de una posición estable en doble apoyo a una posición inestable en apoyo unipodal.